Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es columna vertebral. Entonces, es importante saber que la columna vertebral, es importante saber de nuevo que la columna vertebral cuenta con ciertas curvaturas. Pero pues antes que eso, ¿cuál es la función de la columna vertebral? Y es soportar nuestro peso corporal, mantenerla por la posición bipedeste, y es bastante elástica para que podamos realizar algunos de nuestros movimientos. Incluso la columna vertebral cuenta con algunos ligamentos y algunas articulaciones que nos permiten hacer algunos de estos movimientos. Entonces, la columna vertebral, como estaba mencionando, tiene ciertas curvaturas, y estas curvaturas van a ir unas hacia anterior y unas hacia posterior. Entonces, digamos, las primeras van a ser una lordosis cervical, la segunda, que va hacia posterior, va a ser una cifosis torácica o dorsal, la tercera, que va de nuevo hacia anterior, va a ser una lordosis lumbar, y la cuarta, que va a ser hacia posterior, va a ser una cifosis sacral. Ahora, en la parte cervical de la columna vertebral hay 7 vértebras, en la parte torácica hay 12, en la lumbar 5 y en la sacra también hay 5. Sin embargo, estas vértebras se encuentran compactas. Y en el coxis se dice que hay de 3 a 5 huesos. En realidad no es bastante, o sea, no es mucho, pero todas están compactas, entonces pues no se va a ver como cada una de las vértebras, por decirlo así. Bueno, iniciamos identificando las vértebras cervicales. Empecemos con la primera de ellas, que es C1, que es Atlas. Atlas es completamente diferente a las demás porque Atlas no cuenta con un cuerpo. Atlas cuenta con un tubérculo anterior y cuenta en el interior del arco, del arco anterior, aquí con una flechita roja lo voy a señalar, cuenta con una carilla articular para el odontoides. Ya más adelante les voy a decir qué es el odontoides. Cuenta también con un arco anterior, con un arco posterior. Cuenta con unas apófisis transversas, y dentro de esas apófisis transversas van a haber unos orificios transversarios. Que va a haber por esos orificios transversarios, por ahí van a pasar varias estructuras, de hecho, varias estructuras. Entonces decimos que por las apófisis transversarias van a pasar ciertas estructuras, esta vértebra C1, y por las apófisis transversarias va a pasar la arteria espinal. El movimiento de la arteria espinal o de la arteria vertebral es muy sencillo. Pasa desde C6 hasta C1, por el cual va a desviar por el orificio magno del cráneo, y va a ir hacia el encéfalo. Así se va a irrigar. Así se va a irrigar. Ahora, ¿qué más podemos identificar de acá? Que tienen unas carillas articulares para articularse directamente con los cóndilos occipitales. Tiene un tubérculo anterior, un tubérculo posterior. Como había dicho anteriormente, no tiene ningún cuerpo, y su foramen vertebral es bastante circular, bastante grande, y eso es lo que la diferencia de las demás. Ahora hablaremos sobre C2. C2 es la segunda vértebra cervical y la podemos llamar el Atlas también. No, perdón, Axis. Atlas es C1, Axis es C2. Y bueno, lo que más va a diferenciar esta vértebra, lo que la hace especial, es su apófisis odontoides, que se va a articular con la carilla para la articulación de la apófisis odontoides de C1. Cuando se articulan, esto es lo que va a permitir el movimiento del cuello, su rotación, su extensión y su flexión. Por supuesto, esta también cuenta con carillas articulares, con una apófisis transversa,
Y también cuenta con, esta cuenta con una carilla articular superior y una carilla articular inferior. ¿Para qué tantas? Porque se articula la vértebra de arriba y articulará a la vértebra de abajo. Bueno, ahora hay que tener algo muy claro y es que pues las vértebras cervicales van a tener pues algunas características. Las dos que nombré, tanto atlas como axis, son vértebras atípicas. Eso quiere decir que no van a ser iguales a las demás. Entonces, tenemos esta que es una vértebra típica cervical, que es C4, y nos podemos dar cuenta que su cuerpo es bastante pequeño, cuenta con apófisis transversas, también cuenta con carillas articulares, cuenta también con una apófisis espinosa bífida, algo con lo que no contaba C1, que es bastante importante. C1 no contaba con apófisis espinosa, pero sí contaba con pues los tubérculos anteriores y los posteriores. Por supuesto, su foramen vertebral es por donde va a pasar la médula espinal. Y pues podemos darnos cuenta que el orificio tiene o forma de corazón o es un poco más grande que las demás vértebras, como vamos a ver a continuación. Bueno, ahora que ya sabemos sobre las vértebras cervicales, es hora de saber o de enterarnos un poco sobre las vértebras torácicas. Entonces, en las vértebras torácicas es importante saber que van a ser las únicas que cuentan con una carilla articular para articularse con las costillas, debido pues que las costillas se articulan a las vértebras torácicas de la columna vertebral. Entonces, cuenta con un cuerpo vertebral y ese cuerpo vertebral va a estar dado por hueso esponjoso y el platillo vertebral, que va a ser como el hueso sólido o duro, por decirlo así. Cuenta también con unas apófisis transversas y cuenta con una apófisis espinosa que va a ser bastante vertical. Como nos podemos dar cuenta, el foramen o el agujero vertebral va a ser mucho más pequeño en comparación con la vértebra cervical. Cuenta también con unas carillas articulares superiores e inferiores y básicamente para guiarnos, para saber diferenciar cuál es cervical, cuál es torácica y cuál es lumbar, que en unos momentos la voy a explicar, hay que ver en la torácica las carillas articulares, en la cervical el tamaño del cuerpo, el tamaño del foramen vertebral y la cantidad de apófisis transversas que tenga, porque nos podemos dar cuenta que aquí la cantidad de apófisis transversas pues va a ser mayor. Sobre todo también podemos darnos cuenta por la orientación de la apófisis espinosa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las vértebras lumbares. ¿Qué podemos destacar de las vértebras lumbares? El gran tamaño de su cuerpo. Tienen un cuerpo mayor que todos debido a la gran cantidad de peso que deben pues mantener o sostener. También tienen su cuerpo vertebral, su platillo vertebral. También vean el tamaño de ese foramen vertebral. Va a ser en comparación a la vértebra torácica un poquito más grande, sin embargo el de la vértebra cervical va a ser muy grande a comparación de estas dos. Vamos a tener también una lámina, su apófisis espinosa, también tenemos unas apófisis transversas, tenemos también unos apófisis accesorias y tenemos unos apófisis mamilares. Y básicamente podemos darnos cuenta que la cantidad de estructuras que tiene la vértebra lumbar en comparación a las otras pues van a ser mayores. Entonces, para guiarnos entre cómo diferenciarlas, podemos guiarnos también por el tamaño del cuerpo, la cantidad de estructuras y el tamaño del foramen vertebral. Una vez terminamos de hablar de los forámenes, las tres tipos de vértebras que podemos encontrar en la columna vertebral, es necesario que hablemos del sacro. El sacro está compuesto, como había dicho antes, de 5 vértebras que han sido fusionadas. Ahora, podemos ver el sacro, que cuenta con unos forámenes sacros, que son los agujeritos que se encuentran a cada lado de una de las vértebras. Y podemos encontrar el promontorio sacro, que es como la base del sacro.
Ahora, es importante saber que cuando las apófisis espinosas se fusionaron, crearon algo llamado que es la cresta sacra media, la cresta sacra lateral y la cresta sacra mediana, que sería como por estos lados de acá. Son estructuras que pues en realidad no tienen como ninguna función. Sin embargo, es importante saberlas y saber cuál es el origen de estas. Por supuesto está el coxis y como cuenta pues algunos avances de la evolución, se dice que el coxis es una estructura evolutiva que de ahí pues colgaba una gran cola como era la de los simios. Y el coxis también cuenta con 4 vértebras en este caso que pueden llegar a ser de 3 a 5. Y eso sería todo de columna.